Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema tuk-tuk solar en Guatemala y para ello nos acompaña Alfredo Maúl, que él es director creativo de Asociación Ambiental Guatemala G22. Bienvenido, Alfredo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme en su programa. Gracias a usted por estar aquí con nosotros y compartirnos sus experiencias de todo lo que ha ido pasando a través de Asociación Ambiental Guatemala G22. Pero para ir entrando en contexto, Alfredo, el tema ambiental ha estado estando en repunte desde hace varios años, ¿verdad? Por el tema de que ha estado el calentamiento global y varias cosas de ese tipo, ¿verdad? Cuéntenos un panorama general entonces de cómo está el ambiente a nivel mundial. Pues es un momento crítico de la historia de la humanidad, quisiera decir, y no en temas muy pesimistas. Yo soy bastante optimista de que el futuro de la humanidad, a pesar de ser incierto, va a ser, va a requerir muchísima más capacidad humana para resolverlo. Y es evidente que temas de cambio climático, de exceso de lluvias en algunos lugares, sequías en otro, afectaciones migratorias por directamente vínculos a pérdidas de cosechas o a diferentes cosas que están pasando en el mundo, no, no es lo más alentador y sobre todo un tema que le digo mucho a mis estudiantes en la universidad y a personas con las que puedo compartir a veces espacios de comunicación, un tema que nos vino a evidenciar la pandemia global del COVID-19. Somos muy vulnerables como especie y nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, todas nuestras generaciones pasadas han vivido diferentes tipos de pandemias. Pero esta pandemia, específicamente esta que vivimos del 2019, 2020 y todavía estamos saliendo de ella, es la primera que tiene un impacto global de esa magnitud. Y mucho de eso es gracias también a nuestros sistemas de comunicación que nos enteramos de todo lo que pasa en cada rincón del planeta. Pues lastimosamente, y no es que eso me agrade mucho decirlo, comunicarlo, es que en el futuro van a haber más pandemias de diferentes tipos, sobre todo esas de carácter respiratorio. Y eso tiene mucha influencia en el estado del clima, la temperatura global del ambiente, del agua, el acercamiento a muchas personas viviendo en poblaciones tan próximas y eso es el reto de la humanidad, cómo entender que nuestro progreso tiene que estar asociado a tener un entendimiento más claro de las finanzas, de la parte social y la parte ambiental. Totalmente, y ha dado puntos muy importantes que quiero resaltar. El tema de el ambiente, como usted ha dicho, ha estado muy complicado, se han dado muchos desastres naturales que han ido afectando el progreso de las personas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener procesos en las empresas, también nosotros como humanos, ¿verdad? Tener procesos amigables con el medio ambiente, el tema de la salud, como usted ha dicho, de las pandemias que se han ido dando y después de la pandemia también que se han dado muchas enfermedades respiratorias en los niños, en los colegios. Usted habla con cualquier mamá que a cada rato se están enfermando, ¿verdad? Y el tema de ser resilientes como humanos también y estar abiertos a diferentes alternativas, ¿verdad? El tema de energía alternativa, ¿verdad? Diferentes cosas que podemos ir apoyando para poder ir disminuyendo ese calentamiento global, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que comienza la asociación Ambiental Guatemala 22? Pues en sus inicios, este año estamos cumpliendo 22 años de haber iniciado. Sin embargo, nuestra primera oficina, que luego se ha convertido en la Asociación Ambiental G22 o Guatemala 22, empezó en Estados Unidos en el año 2001. Eh, Nosotros hemos trabajado muchos proyectos de diseño en arquitectura histórica, arquitectura del presente y el futuro. Y luego en el 2005 movemos la oficina a España y a Francia. Estuvimos ahí un par de años y fue en el 2006 que la oficina toma un cambio drástico de visión y eso fue a raíz de que estábamos haciendo un proyecto de investigación etnográfica en Chernobyl, en Ucrania, en la zona de exclusión por el accidente nuclear. Y es ahí donde decidimos que la oficina no tenía nada que estar haciendo en Estados Unidos ni nada que estar haciendo en Europa y la movilizamos a Guatemala en el 2007.
Y desde entonces ha sido un proceso complejo porque nuestra oficina es una oficina algo extraña, no somos un estudio de arquitectura ni de diseño, porque tenemos una figura jurídica de ser sin fines de lucro, pero en el proceso hemos hecho más de 70 proyectos a nivel del mundo, tal vez unos 200 millones de dólares en ejecución de todos estos proyectos, algunos muy grandes, otros pequeños, pero siempre con el compromiso de mostrar con el ejemplo que a través de mejores procesos de asociación social o de integración participativa social podemos reinventar localidades y también tener un menor impacto ambiental. Qué bueno que tienen en el ADN preservar los recursos naturales y pensar en nuestras presentes y futuras generaciones, ¿verdad? Y qué bueno que han tenido también esa exposición internacional y han recabado toda esa información para venirla a compartir aquí en Guatemala y aplicar en esos proyectos que se están implementando. Ahora cuéntenos, tienen también un libro en donde se está compartiendo de ese tipo de información, esos aprendizajes que han tenido que se llama Arquitectos del Futuro, ¿correcto? Sí, así es. Ese salió publicado el 22 de abril del 2020, después casi que a las semanas que habíamos sido, estábamos aislados, casi que todo el mundo en medio de la pandemia. Y es un libro gratuito que está en nuestra página web que cuenta en 22 capítulos ideas humildes para un planeta sostenible. Pero ese libro se acompaña también de un documental de 22 minutos que está gratuitamente en YouTube, que produjimos en el año 2015-2016. Y creemos mucho en un factor indispensable para que toda esta información que yo estoy comunicando sea evidente. Y es en la congruencia, es en vivir con el ejemplo, es caminar el discurso, pero vivirlo y practicarlo y hacerlo a través de una forma más sin protagonismo, sin ego, sobre todo con mucha humildad, pero estar siendo actor de esa transformación que queremos para un país como Guatemala, para una región como Centroamérica, para Latinoamérica y para el mundo. Es a través de esos procesos y escribirlos y compartir ese conocimiento que creemos que tenemos una capacidad muy grande, sobre todo de impactar a las generaciones que están ahora estudiando en diferentes niveles académicos, de ser protagonistas de su propia trascendencia en el futuro. Sí, totalmente. Y los felicito por tener ese libro abiertamente para que todos lo puedan descargar. Entonces ya pueden visitar la página de la Asociación Ambiental Guatemala 22 para poderlo descargar y utilizarlo con fines tanto en el aprendizaje en las universidades como también aplicarlo, ¿verdad? Y como usted dice, no hay que decirlo únicamente, también hay que accionar y como uno piensa, hay que accionar también con esas nuevas soluciones, ¿verdad? De ser congruente con lo que uno hace. Ahora el tema de la movilidad, que Alfredo vemos de que los pueblos se desplazan de diferente forma a como es en la capital. Cuéntenos cómo ha sido la movilidad, cómo se mueven las personas ahí. Sí, pues es una excelente forma de transición de esta entrevista. Eh, la- el, el ser humano desde que sale de los árboles y nos volvemos homínidos, empezamos a utilizar el movimiento como nuestro desplazamiento y por literalmente millones de años, desde que éramos homínidos hasta que ya somos Homo sapiens, hemos usado nuestros pies. Pero naturalmente han llegado otros vehículos que nos han ayudado a acelerar nuestro movimiento y las bicicletas inicialmente y luego ya los vehículos de combustión interna y esos lastimosamente han sido unos que en los últimos 100 años han cambiado mucho cómo vive el ser humano en el último siglo en ciudades más expandidas, generando mucha contaminación auditiva de gases de efecto invernadero. Y el cambio climático casi que se puede vincular a mucho ese exponencial aumento de poblaciones y también de vehículos, de diferentes métodos de transporte. Entonces, a nivel rural en Guatemala, en un país como Guatemala, hay diferentes métodos, pero que es el que nosotros hemos estado estudiando con mucho detenimiento,
es la aparición de estos mototaxis, que son vehículos de 3 ruedas que llegan de la India. Empezaron a llegar a Guatemala en el año 2006, los primeros, voy a decir, los primeros 100. Y desde entonces hasta la fecha han llegado aproximadamente 50,000 mototaxis al país. Y estos han venido a solucionar algo que las municipalidades o los gobiernos locales no han podido solucionar, que es ese transporte de la última milla, los últimos 2 kilómetros. Voy de mi casa al mercado, a la escuela, a mi oficina, y, y ese, cuando hemos hecho mucho análisis en nuestra oficina, nos hemos dado cuenta del gran impacto económico, financiero y social que tienen, y eso es parte de hacer mucha investigación de campo, y esa es la naturaleza de nuestra oficina, es salir a las comunidades, a los municipios, entender los problemas desde la raíz con la población, hablándolos, viéndolos, documentándolos, para luego juntos con la población trabajar soluciones. Interesante el tema de los mototaxis, que aquí los llamamos entonces tuk-tuk, que hasta Will Smith se tuvo que subir a un tuk-tuk cuando Mm, vino de visita aquí a la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces exacto. vemos de que es importante que las municipalidades tengan ya rutas establecidas en donde ya tengan transportes, en donde ya estén establecidos para que la gente se pueda movilizar y poder disminuir esos efectos invernadero, ¿verdad? Ahora el tema del tuk-tuk solar, cuéntenos cómo es que nace y a mí me llama mucho la atención, entonces, que tenga sus paneles solares arriba del tuk-tuk. Sí, pues ese es un proyecto que propusimos el Día de la Tierra del año 2021, que es casualmente el año del bicentenario de la independencia de Guatemala. Y fue en medio de la pandemia una apuesta de nuestra oficina de buscar a nivel nacional, de encontrar a más de 200 guatemaltecos y guatemaltecas que estuvieran dispuestos a construir nación desde una forma integradora. Y entonces ha sido un proyecto sobre todo para mostrar las capacidades, el talento, la innovación a nivel nacional de mujeres y hombres guatemaltecos y algunos extranjeros que viven acá, pero en esencia era transformar un mototaxi, quitarle el motor de combustión interna y luego poderle poner una gasolinera en el techo, pero es una gasolinera que celebra los rayos del sol que nos manda con muchas bendiciones todos los días Dios a este fantástico país, y poder casi que tener una autonomía infinita si es un día soleado, por lo menos durante las horas del día. Y es un proyecto que habíamos tenido en la oficina en concepto desde hace más de 10 años, pero la pandemia nos obligó a repensar procesos, y este primer prototipo lo hicimos en el INTECAP de Chiquimula con fantásticos estudiantes, docentes del INTECAP de Chiquimula, y también con un equipo en Jocotán y Camotán de pintores, mecánicos, propietarios de mototaxis. En realidad el 2021 fue un año muy virtuoso de investigación aplicada para nuestra pequeña organización, y demostrar que en Guatemala no solo hay talento, sino también hay un potencial de innovación para cambiar el mundo. Y eso es algo que nos queda muy claro, de poder tomar la tecnología de otros territorios y poder tropicalizarla a este increíble país. Qué excelente que toman en cuenta entonces varios sectores, el sector educativo, ¿verdad? En donde los estudiantes del INTECAP aplican sus conocimientos en un proyecto real, ¿verdad? También el tema de los tuctuqueros que van aportando sus conocimientos, van aportando sus contactos de pintura, enderezado, ¿verdad? Y ustedes que están aportando también esos aprendizajes internacionales. Entonces es una gran comunidad que estuvo a cargo de este proyecto. Ahora vemos de que también aplicaron tres tecnologías. ¿Cuáles son? Bueno, hay varias tecnologías. Por supuesto que ahí está la ingeniería inversa, que fue una de las primeras cosas que tuvimos que hacer para entender el proceso. Están las energías renovables y luego la electromovilidad, que es el futuro de lo que el transporte probablemente va a ser para la humanidad. Es que dejemos los combustibles fósiles, la descarbonización del transporte es algo que se proyecta en las próximas décadas. Pero aquí es algo que yo quisiera hacer hincapié muy interesante, y es que, claro, uno puede ir a un mercado como Estados Unidos o como Europa y ahora me venden un vehículo de $100,000 que
menos de 1% de la población de un país como Guatemala podría acceder. Nuestro enfoque es a la base de la pirámide, a más de 50,000 familias que dependen hoy de un mototaxi en Guatemala y que podría darles mucha más prosperidad, más ingresos para pagar mejores estudios, mejor salud, mejor alimentos para estas familias, los niños, las mujeres. Y entonces nuestro proyecto cambia un poco ese paradigma de que la electromovilidad solo es para la gente con mucha capacidad adquisitiva. Y es que hoy se puede, hace 5 años esto era imposible soñarlo, pero hoy con la tecnología, el bajo costo de los paneles fotovoltaicos, de la innovación en los sistemas de acumulación de energía, variadores de frecuencia, controladores de carga, o sea, la tecnología en los últimos 5 años ha bajado de precio y ha subido su eficiencia y creo que nuestro proyecto se está alineando con los planetas, al igual que los mayas en algún momento alinearon el sol con la luna y todas las cosas que hacen que esta herencia milenaria que tenemos en nuestro territorio se vuelva muy simbólica y no es casualidad que la innovación en nuestro país y en Mesoamérica en general viene desde hace más de 3,000 años con este increíble grupo de personas que nos mostraron que hay que estar conectados al entorno natural, hay que estar conectados entre nosotros, los humanos, para poder tener trascendencia en el futuro. Qué bueno que están pensando en la parte social, de darle esa accesibilidad a las personas a esa base de la pirámide, ¿verdad? Y vemos también entonces de que en Guatemala, de que las motos, es una gran cantidad de motos las que se tienen, ¿verdad? Forman parte del 40% del parque vehicular. Si usted va a un pueblo, puede ver los tuk-tuks, las motos que son la mayoría de tráfico que se genera en un pueblo, ¿verdad? Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando sobre el tuk-tuk solar, que en Guatemala el tuk-tuk es se utiliza mucho en los pueblos. Vemos también el tema ambiental, la importancia de ver el ambiente en nuestras comunidades y tener procesos, ¿verdad?, que sean amigables con el medio ambiente. Ahora cuéntanos, Alfredo, con el tema de los beneficios que se obtienen al utilizar un tuk-tuk solar, ¿tiene un beneficio social, económico y ambiental? Sí, esa es nuestra visión y nuestra aspiración. En esencia, el proyecto lo que busca eh, producir o obtener la propuesta de la idea del proyecto es tener un kit de conversión eléctrico solar que un propietario de mototaxi pudiera adaptar a un vehículo existente. O sea, para nada nosotros pretendemos tener una fábrica de ensamblaje de mototaxis en Guatemala, sino es poder darle la opción a un propietario de mototaxis de quitar la tecnología ancestral, diría yo, y poner la tecnología del futuro, porque eso lo que le permitiría es ser muchísimo más eficiente económicamente, sobre todo, y quitar el impacto ambiental y ayudar a que los pilotos, los propietarios y los usuarios de estos mototaxis también tengan más seguridad vial, más prosperidad por ingresos adicionales. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Porque todo esto yo lo puedo decir y suena muy bonito, pero nos hemos dado cuenta haciendo miles de horas de investigación de campo, literalmente miles de horas. Lo que hemos descubierto es que un mototaxi convencional ahorita, si yo voy a Zacatepeques, voy a Quiché, voy a Chiquimula o a Escuintla, un mototaxi convencional en Guatemala gasta aproximadamente 35,000 quetzales al año en gasolina y otros 7,000 a 8,000 quetzales en aceites, candelas y filtros por hacer los cambios, los servicios que se requiere hacer cada mes. 12 servicios anuales, 100 quetzales en promedio al día, ponen de gasolina para moverse unos 125 a 150 kilómetros. Eso es entonces como unos 45,000 quetzales, 42,000 quetzales al año solo para moverse y para mover pasajeros. Entonces un negocio bastante castigado cuando después de ese gasto tenemos que pagar la cuota de haber financiado este mototaxi y que cuesta 50,000 quetzales al contado y 75,000 quetzales o 80,000 o 90,000 quetzales financiado. Entonces,
hay poca rentabilidad en ese negocio si uno hace un análisis financiero. Y luego la contaminación atmosférica que generan son más de 4 toneladas de CO2 al año, esos en gases de efecto invernadero. Los aceites, 12 cambios de aceite anuales. Muy probablemente esos aceites van a ir a parar a una cuenca, a un río, a un lago, porque no hay una buena gestión de aceites quemados de motor en el país. Y entonces el ruido que generan en decibeles, un tema que ustedes no tienen idea, cuando uno ya no lo analiza a profundidad. Hemos tenido en el equipo a ingenieros, pero también antropólogos para ver ese impacto social directo. Y eso es el cuestionamiento, o sea, yo puedo ponerme a criticar y alegar y decir esto es imposible, pero nuestro aporte como oficina, como asociación sin fines de lucro, es decir, bueno, ahora ya sabemos el problema, ahora demos una solución y lo que se nos ha ocurrido es poner un motor eléctrico, poner un banco de baterías que puedan acumular la energía y utilizar un componente solar como una forma adicional de poder cargar estas baterías, porque yo lo podría conectar a un toma corrientes de 110 voltios, que en realidad nuestros prototipos tienen esa capacidad de cargarse con la red energética, pero mejor aún si yo lo pudiera cargar cuando estoy esperando a mi cliente o cuando estoy en movimiento. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que hay un potencial enorme, no solo en Guatemala, sino en el resto de Centroamérica y en Latinoamérica, de ayudar a literalmente millones de personas. Solo Perú tiene 1 millón de mototaxis, por ejemplo. Ayudar a millones de personas a nivel Latinoamérica a generar más prosperidad y mitigar las migraciones. Nos interesa de sobremanera darle más oportunidades laborales locales a las personas en toda Latinoamérica para que digan, no, si yo me puedo ganar $100 aquí al día, ¿para qué me voy a arriesgar mi vida y con mis hijos irme caminando miles de kilómetros hacia otro país? Entonces, nuestra búsqueda va con mucha humildad, con mucha intención a mostrar que con soluciones concretas, habiendo mapeado muy bien la problemática con la población, podemos participativamente ser una sociedad muchísimo más incluyente en la que tenemos un mayor beneficio financiero, pero sobre todo sin comprometer el impacto ambiental o el entorno natural y sobre todo dando más prosperidad ciudadana. Eso es en esencia la visión y el sueño que tenemos nosotros para este pequeño proyecto. Es interesante las oportunidades que pueden haber a partir de las necesidades de las personas y ahí es donde se da la innovación, generar esas propuestas para poder combatir esas necesidades y generarlas en oportunidades, ¿verdad? Ahora vemos entonces de que la movilidad eléctrica tiene muchos beneficios, tanto en los costos, en los gastos, en el mantenimiento, está en esas investigaciones se han hecho que los carros de combustión necesitan mucho más mantenimiento, se vuelve más caro, entonces solo es un ganar, ganar con la movilidad eléctrica, ¿verdad? Ahora cuéntenos qué otros proyectos tiene G22. Usted nos había dicho que tienen el tema de arquitectura, ¿qué otros proyectos están implementando? Pues tenemos muchas cosas paralelas, simultáneas. Es un sueño estar de vuelta en Guatemala y poder trabajar con herreros, con carpinteros, con albañiles. Es para nosotros el lugar más fascinante para poder hacer prototipos y crear y co-crear, porque nada se hace solo. Eso es algo que quiero dejar muy claro, que es el trabajo en equipo, es poder diluir la carga y multiplicar los resultados, lo que motiva mucho la esencia de nuestro trabajo. Y ahorita estamos trabajando en Esquipulas, trabajamos con la cooperativa Costajo, que es de la red Micope. Hemos colaborativamente con ellos trabajado en un distrito ambiental, que es un territorio de unas 10 manzanas en el municipio de Esquipulas, dentro de un parque que se llama el Parque Chatún, para mostrar vivencialmente cómo los guatemaltecos nos podríamos adaptar al cambio climático, beneficiándonos de trabajar mejor con el agua, con la arquitectura, con otros mecanismos como las energías renovables. También estamos ahorita diseñando un prototipo de una estufa ahorradora micro, que es un proyecto fascinante, yo creo que muchísimo más escalable que el tuk-tuk solar. Y entonces nos
pasamos muy entretenidos. Pero quiero asegurarme de decir dos cosas antes de que lleguemos al fin de esta entrevista. El conocimiento siempre va a gobernar sobre la ignorancia y las personas que quieran autogobernarse deben de armarse con el poder que el conocimiento otorga. Y eso que acabo de decir ahí no quiere decir que tenemos que sacar doctorados, maestrías, grandes licenciaturas o grandes carreras técnicas. Al final el conocimiento se basa en experiencias de ensayo y error y por miles de años la humanidad lo ha hecho. El sentido común, la lógica, algunas veces nos demuestran que trabajando en equipo, solucionando problemas comunes, es donde somos como comunidad o sociedad más resilientes. Totalmente de acuerdo, y eso es como inversión y desarrollo. Hemos ido trabajando de compartir ese conocimiento de nuestras regiones, ¿verdad? Ir entrevistando en todos los puntos de nuestro país a gente que puede ir compartiéndolo para ir disminuyendo esa migración, ser parte del cambio, promover de que las comunidades se unan y generar esos cambios en su comunidad, no esperar que otras personas vengan, sino que ellos son los que tienen ese conocimiento y pueden generar las mejores soluciones. Así que muchas gracias, Alfredo, por habernos motivado también, por habernos Gracias, compartido gracias. sus proyectos y por seguir esa buena gestión social, ambiental, económica y dando esas oportunidades en nuestro país. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo fui migrante 10 años y ser migrante no es fácil, pero todos, de alguna forma u otra, somos migrantes porque nuestros abuelos, bisabuelos llegaron de algún otro lugar y entonces, Sí, lo importante al ser migrante es retornar a nuestro país, ver esas soluciones en nuestro país y generar esa responsabilidad social. Muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...